Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Ricardo Calderón Gómez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy me propongo realizar la sustentación de la tarea 2 del curso Física Electrónica, la cual completa fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC, o señal de corriente alterna. Contenido. ¿Qué es periodo de señal AC? ¿Qué es frecuencia de señal AC? ¿Qué es fase y amplitud? ¿Y qué es valor medio y eficaz o RMS? Primer ítem. ¿Qué es el periodo de señal AC? Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo. Se indica con una letra T y sus unidades de medida son los segundos. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos una señal sobre un plano. Entonces, una onda sinusoidal que va pasando sobre una línea de tiempo. Entonces, ¿qué es el periodo? Simplemente son las repeticiones sobre el tiempo de la onda. A esta igualdad o esta repetición se le llama periodo, este lapso de repeticiones, que es la cantidad de señales iguales que pasan por la línea. ¿Cómo se calcula y sus características? El periodo. El tiempo necesario para un ciclo de señal que se produzca se llama periodo. Y tiene la fórmula T igual a 1 sobre la frecuencia. O sea, el periodo es el inverso de la frecuencia y se mide en segundos. Una característica. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o ciclo. Esto es lo que indica una onda o un ciclo que van pasando por el mismo plano. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas procedente de enchufe de pared es corriente alterna. Segundo ítem. ¿Qué es la frecuencia de señal AC? La frecuencia de corriente alterna es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal. La corriente alterna, o dicho de otra forma, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Se mide en hercios, una unidad internacional de medida, donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. Entonces tenemos también un plano, una señal que va pasando por un plano. Entonces es la velocidad con la que la línea cambia su forma, en la que la onda cambia su movimiento o su dirección. Entonces, digamos, acá viene la señal eléctrica, baja la amplitud y de una vez sube y vuelve a conectarla en un periodo de tiempo. ¿Cómo se calcula? Para calcular la frecuencia de una onda se contabiliza el número de veces en las que se repite en un determinado intervalo temporal y luego se divide en un número de repeticiones por el tiempo transcurrido. Tercer ítem. ¿Qué es la fase y la amplitud? Entonces, la amplitud se refiere al tamaño de la señal. Esta es la amplitud de la onda sinusoidal. Por un ejemplo es 110 voltios o 220 voltios. La señal de 220 voltios es el doble de alta a la señal de 110 voltios. La frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos en las que una señal en un segundo. Esas son la frecuencia, ¿no? La cantidad de movimientos que tiene la onda. Y la fase es el tiempo o ángulo que lleva una señal de adelanto o atraso con respecto a otra de referencia. Entonces acá vemos que la fase es la siguiente. Vemos la tensión, digamos, de 110 voltios y de un momento a otro el cambio de movimiento o el cambio de señal aumentó su amplitud. A esto es lo que se refiere la fase, al cambio de amplitud o al cambio de movimiento de la onda. ¿Qué es valor medio y eficaz o RMS? El valor RMS o valor eficaz es el valor del voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de dispersión del calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. Se denomina valor eficaz al valor cuadrático medio de una magnitud.
valor cuadrático o valor medio de una magnitud. El concepto de valor eficaz se utiliza especialmente para estudiar las formas de onda periódicas, a pesar de ser aplicable a todas las formas de onda, constantes o no. Listo, hablando de este punto. Primero, se dice que es respecto a la disipación de calor de cualquier equivalente de voltaje. Entonces podemos tener una corriente continua, pero su valor medio o su valor eficaz no varía, van siendo el mismo. Y el valor es cuadrático, el valor medio de la magnitud de la electricidad. Tiene la misma magnitud en las dos formas de la señal. ¿Cómo se calcula? Y el valor medio eficaz o RMS. En el caso de los circuitos eléctricos de corriente alterna, el valor eficaz es muy útil y normalmente es la forma de expresar magnitudes como tensión o corriente. Ya sabemos que el valor medio se utiliza para ver la tensión total de un circuito o de una corriente eléctrica. La ley de Ohm de un circuito de la corriente alterna es voltajes igual a intensidad por corriente, donde el voltaje e intensidad son variables eficaces de la tensión y la corriente es Z, la impedancia. Listo, la pregunta es la siguiente: ¿por qué se refiere a la corriente alterna o por qué se prefiere a la corriente alterna sobre la corriente continua para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? Entonces, primero que todo definimos qué es corriente alterna. Dice ser un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas procede de los enchufes de la pared. Eso es corriente alterna. Entonces, esto nos indica que la resolución de la incógnita debido a que la corriente alterna permite la caída de tensión al momento de fluir a través de una línea, proporcionando así una mejor viabilidad para su transporte a largas distancias. Por esto se dice que la corriente alterna distribuye más fácilmente a los domicilios y por su facilidad de manejo de voltajes y caídas de tensión. Gracias a que los puntos de tensión o las caídas de tensión tienen un periodo de tiempo en la línea en la que la corriente alterna puede distribuirse, esto permitiendo que la corriente llegue mucho más lejos que la corriente continua. Es preferible para las zonas urbanas y para llevar la electricidad para todas las casas utilizar corriente alterna. Muchas gracias.